Bien, de regreso, le decíamos, charlaríamos con la diputada nacional Flavia Morales para interiorizarnos un poco acerca de la agenda, de lo que están tratando, de los temas que están tratando los diputados nacionales oficialistas de la provincia de Misiones y seguramente también de algún modo oficialistas a nivel nacional. Diputada Morales, ¿cómo le va? Pepe Levi le saluda, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo estás? Y saludo en tu nombre a toda tu audiencia. Y estamos con mucho trabajo. Hoy te pido disculpas que fuimos posponiendo el horario, pero terminó muy tarde la Comisión de Educación con un intenso debate, así que había empezado desde temprano con otras comisiones. ¿Qué se trató hoy en ese intenso debate? Si nos puede comentar algo de ese debate que se dio con respecto a esa Comisión de Educación que usted integra. Y mira, el debate es, bueno, se buscaba un dictamen de mayoría con los dos proyectos, hay varios proyectos, pero bueno, el oficialismo y la oposición habían llegado a un acuerdo a un texto de mayoría, pero el proyecto no es un proyecto para tomar a la ligera y bueno, ahí también, si bien nosotros somos bloques minoritarios, pero también opinamos, o sea, las trayectorias escolares, que es el proyecto de ley que se está trabajando en la Comisión de Educación, pensando en un modelo educativo diferente y bueno, la oposición tiene premura por sacar un dictamen y nuestra postura frente a este, obviamente que apoyamos el proyecto y estamos de acuerdo que tiene que haber un proyecto de ley sobre las trayectorias escolares porque la pandemia, más allá de que cada provincia avanzó, nosotros miramos el país de una manera federal y sabemos que hay una disparidad impresionante en cuanto a la conectividad, estoy hablando a nivel país. Y nos parece injusto que se tomen decisiones solamente mirando a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, lo que proponíamos desde nuestro lugar es que se escuchen a los ministros, que se respeten las decisiones provinciales también y que se evalúen cada una de las provincias. Obviamente que los fondos y los recursos no solamente son para la conectividad, porque dentro de lo que es el proyecto de trayectorias escolares de la diputada Mara Brauer, que es la autora, nosotros íbamos a presentar uno, era muy parecido, nos sumamos. La verdad que los proyectos de ley no tienen que responder a los egos de los diputados, sino que tienen que sumar en los aportes que aún le faltan a los proyectos que se presentan. Esa es un poquito la mirada de Misiones. Y en ese proyecto faltaba la conectividad, y hoy hablar de escuela y hablar de educación y no hablar de conectividad es totalmente en vano. Creo que la pandemia nos enseñó que educación y conectividad van de la mano y esto no es algo que vaya a cambiar porque lo que bueno planteaba la oposición, que habían pasado 6 meses, 8 meses, que no se había hecho nada, y no pasa por los 6 o 8 meses, porque no vamos a volver en 2 meses a las escuelas de una manera normal como ellos pretenden. Entonces tenemos que tener una mirada un poco más flexible y empezar a debatir temas más profundos, que es el qué y el cómo. Entonces hablamos de un proyecto de ley que puede ser muy bueno e histórico en un momento totalmente adverso, pero podemos trabajarlo de una manera diferente y no seguir sancionando parches a un sistema educativo que responde al siglo XIX. Entonces, ese era un poquito el planteo nuestro, cuál era el apuro, que si bien nosotros podemos plantear una agenda más dinámica, obviamente la presidencia de la comisión más dinámica, que no requiere que lo tengamos que aprobar pasado mañana, ese dictamen, queremos trabajarlo más y eso era la propuesta que hacía Misiones y lo que proponíamos es que se escuchen a todos los actores que hacen al sistema educativo, ¿no? Tanto los docentes como los ministros, como los directivos, como lo fue en su momento la ley de educación, la 26.206, que fue una ley, sinceramente, de una manera tratada excelente, porque todos participaron, todos los actores del sistema, y creo que esta es la oportunidad de hacer algo bien hecho y no a las apuradas, tratando de emparchar algo que sabemos que no lo vamos a emparchar porque no sabemos si volvemos en diciembre, en marzo, es más, se habla con una certeza tan grande que se vuelve en marzo y la pregunta es, ¿volvemos en marzo? O sea, nadie tiene ese tipo de respuestas. Entonces, incluso desde que se presentó el proyecto de ley a hoy, la diputada
Mara reconoció que no es que dejó de pensar como pensaba, pero pasaron un montón de otras cosas que hizo que por ahí algunos artículos queden obsoletos. Es tan dinámico este proceso de la pandemia, la cuarentena, cómo se va dando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de educación y podemos hacer un gran proyecto o podemos hacer un gran desastre. Usted hablaba también de federalismo y hablaba también de conectividad, digamos, y que es cierto que en este caso el federalismo y la conectividad no van de la mano, porque hay diferentes realidades, pero por otro lado también se da la otra cuestión de que existen sectores que piden la educación presencial. Misiones está adoptando un sistema, una decisión muy cauta en realidad, digamos. ¿Están trabajando ustedes desde los legisladores misioneros con el Ejecutivo para que se tomen decisiones que no vayan a contrapunto entre los que legislan y los que ejecutan? Sí, totalmente. A ver, nosotros hablamos constantemente con el Ejecutivo, con el ministro Sedov, con Colita Galarza, o sea, no hablamos solamente por hablar, o sea, lo que se planteaba era que escuchamos a un montón de expertos de otros países y no estamos escuchando la realidad de un país que se dice federal y que tiene 23 realidades totalmente diferentes a lo que es la ciudad. Entonces, si vamos a hablar, escuchemos a los expertos, yo no estoy en desacuerdo que escuchemos a CIPEC, a UNICEF, escuchemos a todos, pero escuchemos a todas las voces y escuchemos también a los docentes que hicieron un esfuerzo enorme y a los que la están remando hoy en el terreno. Entonces, me parece que hay casos de éxito, si se puede decir éxito en el medio de una pandemia, pero que pudieron sobrellevar esta virtualidad, porque ojo, la virtualidad no es... una clase mediada por TIC no es lo mismo que la virtualidad y que cumplir con los PDF como han hecho. O sea, hay realidades totalmente... La educación a distancia es muy rica, muy rica. Y si le sumamos conectividad, se potencia aún más. Entonces estamos confundiendo conceptos. Y eso también hace referencia a que gente que no sabe de educación está hablando de educación. Ese también es un poquito el tema del Congreso, que todos son grandes opinólogos y bueno, cada uno de acuerdo a sus intereses. Y creo que si bien es cierto que nosotros representamos las voces de nuestros ministros de nuestras provincias, pero en esa comisión no están todas las provincias representadas. Entonces, si hablamos de un federalismo cierto, estaría bueno que escuchemos y que nos hagamos el tiempo para escuchar, no para decir lo que nosotros opinamos. ¿Y qué idea se le ocurre para que en esa comisión, para que esa comisión sea más rica en discusión? Y el debate hoy puntualmente era este tema, ¿no? De que ya no es tarde, que el tiempo nos apura, que nos apremia, y la verdad que lo que no se hizo en 4 años, me refiero a, y no hablo de la realidad de Misiones, o sea, hablo de la realidad general, o sea, como que vamos a emparchar 4 años y más para atrás, porque el sistema educativo ya viene emparchado desde hace rato. Entonces, me parece que tomar decisiones de querer sacar un dictamen, sí porque sí, no tiene sentido, y eso era lo que planteaban algunos diputados de la oposición, y bueno, había un fuerte ahí, una requisencia de Juntos por el Cambio que decía que no hacía falta escuchar ya a los ministros, porque estaban plantados más que nada en una realidad más centralista, a lo que es, no podemos comparar la provincia de Buenos Aires con la ciudad y tampoco con el resto del país. Creo que hay que ser respetuosos y la verdad que hay comisiones que se están trabajando. La presidenta de la comisión siempre suma a todos, escucha, bueno, supongo que no debe ser fácil ser presidenta de una comisión, ni más como es educación, pero se está trabajando en eso, pero hay que dejar un poco los egos y yo sé que la realidad del país, o sea, a ver, no es un tema de Misiones, de la Argentina, de Latinoamérica, es una pandemia a nivel mundial. Entonces, no es algo que solamente nos está sucediendo a nosotros, que nos castigó más a lo que es Latinoamérica, como dice siempre Inés Dussel, nuestra pobre niña América Latina, o sea, siempre las cosas que suceden en el resto del mundo no repercuten tan negativamente como pasa en América Latina, pero bueno, tenemos que sentarnos y que
que trabajar, yo creo que con un poquito, con tanta premura. Sí, obviamente que tiene que estar en agenda y celebro que se esté dando este debate, aunque sea en este momento, tarde, temprano, pero que se esté dando, pero que lo hagamos bien, porque este apoyo a las trayectorias escolares no va a ser el mismo en todas las provincias, incluso dentro de nuestra misma provincia tampoco va a ser igual en todos los lugares. Hay que darle determinada autonomía a las provincias también para que puedan tomar sus decisiones. Justamente eso le estaba por preguntar, porque usted, digamos, tiene esta experiencia, porque antes de ser diputada nacional también estuvo en la escuela de robótica, ¿no? Y si se da si están conscientes de que no se da esa simetría entre el interior y la capital de la provincia de Misiones. Totalmente, incluso mira, yo terminé el doctorado en la cursada y mi tesis doctoral cambió totalmente después de la pandemia, el doctorado en educación, porque este es un escenario que da para analizar y para investigar, así que todo cambió, o sea, nada, a ver, el que diga que vamos a volver a la normalidad, una normalidad que no sabemos cómo va a ser, entonces creo que tenemos que ser cautos, que tenemos, como dije en su momento, porque también nos remontamos al tratamiento que se le dio a la modificación del artículo 109, que nosotros ya lo veníamos proponiendo, no este año con la pandemia, sino años anteriores, habíamos presentado proyectos de ley para esa modificación. Nos parecía que un sistema de blended learning era algo, digamos, no innovador porque existe desde hace muchísimo tiempo, pero sí que es una metodología diferente, es un sistema que ayuda, sobre todo en la virtualidad y el tema de los accesos, bueno, un montón de beneficios que tiene. Pero ese debate también tuvo su intensidad, porque bueno, era mientras dure por la pandemia, y todo el mundo pensaba que en junio volvíamos a las escuelas, y que la pandemia íbamos a solucionar todo en julio. ¿Y pasó eso? No, estamos en octubre. Y estamos atravesando particularmente la Argentina momentos tensos, con muchos casos, con muchos contagios, la gente se relaja, no hay que perder el cuidado, la única forma hoy de cuidarnos es cumplir con los protocolos, cumplir con lo que nos piden, el distanciamiento social, preventivo, o sea, la gente por ahí no lo dimensiona y creo que esas ganas y ese acelere repercute en todo, ¿no? Y bueno, creo que esto va a dar para varias reuniones, esta duró varias horas, pero lo que se sacó en limpio, bueno, hay que seguir trabajando, hay que armar una agenda y escuchar a todos. Yo creo que un poquito el rol del Congreso es ese también, escuchar, ¿no? Nosotros no podemos decidir y tomar decisiones solamente por lo que creemos que vemos. En un país federal tenemos que escuchar a todos, y más si hablamos, yo creo que lo vengo diciendo desde el mes de marzo, que es la oportunidad histórica de modificar un sistema que está basado en un modelo totalmente tecnicista, un modelo totalmente enciclopedista, que ya nos demostró, sin pandemia ya tenía sus falencias, con pandemia quedó al desnudo de que no va, que la cantidad de contenidos, hoy, ¿qué hacemos con todos esos contenidos que sobran? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Para qué enseñamos? Hay un montón de preguntas con respuestas que los académicos, está bueno la academia, y no estoy en contra porque por algo finalicé el doctorado en educación, pero también está bueno conocer el terreno, ir al terreno, ir a las escuelas, hablar con los actores, o sea, yo creo que más que la escuela de robótica, lo que a mí me da la autoridad para hablar de educación es primero que soy docente, que di clases en el aula, tanto acá en Misiones, pero no en Posadas, en la zona del Saltiño, o sea, estamos hablando de Alba Pose, recorrí San Pedro, o sea, conozco la realidad de mi provincia, entonces puedo hablar con esa autoridad moral que implica el haber estado en el terreno, y después, bueno, obviamente con Conectar Igualdad. Pero el tema de la conectividad es un saldo que hay que solucionar, subsanar y, bueno, trabajar. Hay muchos proyectos de ley que se han presentado, incluso nosotros hemos presentado uno para que la conectividad, el acceso a la conectividad totalmente gratuito para los docentes y los alumnos. No puede ser que la escuela sea pública y que en algunas provincias tengan que pagar, o aquí mismo pagar la conectividad desde sus hogares para poder descargar contenidos. Entonces, es un debate que hay que
tomarlo con el respeto y la seriedad que se merece. Más Ahora, cuando es un gobierno nacional el que estamos a punto de tratando el presupuesto. Entonces, ¿qué mejor momento que ahora? Ahora, diputada, usted habla de la falta de contenido, falta de discusión un poco más dentro de esa comisión. Ahora, se charla... No, no sé si falta de discusión, son posturas políticas egoístas. Está bien, está bien. Ahora, más allá de esta cuestión, ¿se charla realmente con los docentes? ¿Se reúnen con los docentes? ¿Le preguntan un poco a los docentes qué sienten? Más allá de ese reconocimiento que yo escucho por parte de todos los legisladores y del país completo, del gran esfuerzo que hicieron los docentes para poder sobrellevar esta situación difícil, ¿se están charlando? Es que en esa mesa de este debate tienen que estar, tienen que estar los padres, tienen que estar los docentes, tienen que estar los gremios docentes. ¿Y cómo se va a incorporar eso? ¿Cómo cree usted que se incorpora eso? Animándose a hacer una agenda plural y no tomando decisiones sentados desde una comisión, bueno, ahora desde la virtualidad, pero si no sentados en una banca tomando decisiones que no sabe, no puedo hablar por Mendoza, no sé lo que sucede en Mendoza, sus representantes sabrán, pero ¿quién mejor que el que está todos los días? O sea, obviamente que no vamos a poder escuchar a todos los docentes del país, pero se puede armar cómo se hizo la ley 26.206 en el galpón de la reforma. Yo en ese momento era docente y todos pasamos por esas mesas y todos hablamos y todos debatimos y se trató, y la verdad que yo la recuerdo porque aparte recién me iniciaba como docente, entonces fue sinceramente muy rica y muy democrática y muy plural. Entonces yo creo que no podemos ir para abajo, no podemos nivelar hacia abajo, y bueno, obviamente que el tiempo pasa, quedan obsoletas las leyes, y acá lo que se está discutiendo, yo no sé si es el sistema, sino el diseño curricular, o sea, los diseños, la cantidad de contenido, que nos centramos dónde, o sea, a dónde apuntamos, el qué y el cómo. Y obviamente que hay un montón de competencias que son del Ejecutivo, no son del Legislativo. El Legislativo tiene que dar las normas, pero esas normas tienen que ser abiertas y tienen que ser en consonancia con lo que el Ejecutivo. No podemos trabajar aisladamente, porque si no estamos trabajando para necesidades que no sabemos si existen. No sé si se entiende. Y entendiendo justamente, sí, perfectamente, entendiendo que las necesidades... Se armó un lindo debate, te cuento. Y las idiosincrasias son distintas en todo el país, digamos, ¿no? Que lo decía usted justamente. Sí, después del aporte de Misiones había 2 oradores, después como 20. Está bien, y parece importante. Y digo, se me ocurre, por último... A lo mejor en algún momento en esa sala virtual que tienen ustedes podrían cada uno de los legisladores sentarse con un docente al lado para que se puedan seguir discutiendo y debatiendo y que ahí realmente se abra la discusión y el debate que necesita la educación en el país. El canal sale en vivo, o sea que la comisión sale en vivo, se puede seguir a través de YouTube, el canal de Diputados TV, y la verdad que te pongo un ejemplo, la Comisión de Diversidad, Género, se logró un dictamen maravilloso, súper rico, 20 proyectos con el proyecto de los 20 proyectos que se presentaron, que eran de cupo trans. Bueno, nosotros logramos modificar y también poder sumar en los artículos que la palabra cupo no nos gustaba, sino es inclusión, y se trabajó, sinceramente el trabajo que se hizo desde esa presidencia de la comisión, tuvimos prácticamente 4 meses, primero escuchando a todos los actores, a todos los colectivos, escuchando y después escribiendo. Se hizo un trabajo muy rico y creo que se llegó a un verdadero consenso y a un texto riquísimo, y a que ese dictamen sea verdaderamente de mayoría, con los consensos verdaderos, porque se hizo todo ese trabajo detrás. Realmente muy lindo debate y discusión se puede ir armando a través del tiempo y desde los lugares que a cada uno nos toca para charlar, pero la educación a mí principalmente me apasiona y por eso me pareció interesante poder extendernos un poco. Es que si nos tenemos que quedar en el mes de enero y febrero siguiendo la sesión, o sea, teniendo que seguir debatiendo esto, o sea, ¿cuál es la premura de sancionar ahora cuando sabemos que el año ya está jugado? Seguro. Esa es a ver, te estoy hablando desde nuestra opinión, desde nuestra participación, como le dije hoy a la presidenta de la comisión, nuestro humilde aporte.
porque sabemos, o sea, porque no puede ser que todas las grandes experiencias y todos los cerebros están en las grandes capitales, no, el resto del país también existe. Entonces creo que también es la apertura desde el gobierno nacional que hay para estos debates, no solamente en estos temas, en muchos temas. Obviamente que se puede dar este debate porque hay una presidenta que también permite que surja todo esto, ¿no? Obviamente después se trataron otros proyectos y otros dictámenes más que de resoluciones, bueno, pero este era, digamos, el gran debate y bueno, a continuar trabajando, y si tenemos que estar en enero y en febrero trabajando, nadie se murió, y lo haremos. Así debe ser. Por último, diputada, y en 2 minutitos, o menos si puede, porque ya me están corriendo desde el horario. Se discute en el Congreso de la Nación cómo será la pospandemia, digamos, principalmente en nuestra región. Mira, más que la pospandemia, yo te diría el durante, eso también fue una palabra, ¿no? No podemos legislar solamente para la pospandemia, sino que tenemos que pensar estratégicamente en el mientras tanto, porque de ese mientras tanto depende la pospandemia. No es que el día después va a suceder con una ley de magia, no va a pasar eso. Y creo que sí, porque estamos trabajando fuertemente con todo el bloque. El día viernes fue un día muy importante para la provincia de Misiones, desde nuestro gobernador, con los anuncios que se hizo, la visita del presidente de la legislatura del Congreso de la Nación, Sergio Massa, que estuvo aquí junto al ministro de Transporte, el anuncio de las obras del puerto, el ferrocarril, la cantidad de obras que se incluyeron dentro del presupuesto nacional, la reunión que tuvimos con los 7 legisladores de la provincia, no importa el color político, pero los 7 legisladores de la provincia de Misiones, todos apoyando para que Misiones se vea beneficiada en ese presupuesto, en ese presupuesto nacional, y bueno, conseguir la mayor cantidad de recursos, pensando obviamente en una pospandemia y pensando también en el mientras tanto, ¿no? Porque no es solamente, te repito, la pospandemia. Y la verdad que sí, fue una reunión bastante interesante, incluso pudimos retomar temas como la reglamentación del artículo de la ley de pymes, el artículo 10, o sea, fue muy productivo y también fue muy sano ver, más allá del bloque renovador que estamos siempre trabajando con el diputado Sartori y el diputado Welbach, que es el presidente de nuestro bloque, con todos los diputados, tirando todos para el mismo lado, apostando a que Misiones reciba la mayor cantidad de recursos. Diputada, muchas gracias por atendernos, fue un gusto charlar con usted, ojalá que en algún momento podamos tenerla acá en el piso para poder seguir debatiendo esto tan lindo y tan apasionante que es la educación y los otros temas que tienen que ver con la legislatura. No, excelente, excelente, excelente. Gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, hasta aquí llegamos, señores. Gracias por atendernos, gracias por entendernos, gracias por seguirnos. Y a la audiencia que nos están mandando mensajes desde el interior, que nos está viendo, hay un problema técnico que el canal está trabajando para solucionarlo, por eso es que en gran parte del interior nos está viendo nuestra señal en estos momentos, pero suponemos y entendemos que están haciendo el esfuerzo que corresponde para poder subsanar este inconveniente. La invitación, que nos reencontremos el martes próximo, si usted quiere, acá en Misiones 4, en el foro. Muchas gracias y muy buenas noches.